con el Zoom tenemos 40 minutos. Así que bueno, bienvenidos. Esta es la clase de relaciones laborales de electricista, si no me recuerdo. ¿Sí? Soy profesor de relaciones laborales, Raquel Casas, soy licenciado en recursos humanos, así que bueno, vamos a ver sobre la cursada que hemos tenido. La idea de hoy es ver las diferentes clases, repasar un poquito de qué se trata, este, ir analizando bueno, y abriendo un poco los contenidos que hemos visto y bueno, y explicar la última actividad que la tienen ya subida, ¿sí? Hoy en la mañana la subí. Así que bueno, vamos a ir hacia el campus, ¿sí? Vamos a ver. Bien, este es su campus, ahí se conectaría más, ¿sí? Donde tienen las diferentes actividades. La primera actividad que ustedes tenían para realizar, quiero acá esto cerrar o bajar un poquito. Bueno, la primera actividad que ustedes tenían es esta de acá, ¿sí? La actividad número 1, que tenían que hacer una diferencia entre qué era trabajo y empleo y ejemplos de cada una de ellas. ¿Sí? Vamos a ver un poquito sobre esto. La idea es que la clase sea cortita y concisa, una porque tenemos 40 minutos y otra para no aburrirlas tanto. Bueno, veamos cuál es la diferencia. Sí, ¿qué pasó J7? Galaxy J7. Suena como un Android J7. Si querés podés activar el micrófono o abajo tenés el botoncito para escribir el chat. Bien, les decía que hemos visto en la primera clase lo que es la diferencia entre trabajo y empleo. ¿Sí? El trabajo es toda actividad física o intelectual o ambas que tiene como fin generar alguna producción o alguna gestión, ¿sí? Para transformar algún material o algún producto. ¿Sí? ¿Cómo estás, J7? Bienvenido. Diego, Diego, bienvenido. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Entonces, ustedes tenían entonces que diferenciar lo que era trabajo y lo que es empleo. Entonces, por un lado, trabajo va a ser todas aquellas actividades que van a producir algún bien o algún servicio. El empleo es exactamente lo mismo, la gran diferencia es que va a ser pago, es decir, que hay una cuestión remunerativa de por medio. ¿Sí? Diego, te voy a silenciar un momento, ¿sí? Si querés hablar, levantá la manito, ¿estamos? Ahí está, bien. Entonces, lo que es empleo es exactamente igual que el trabajo, pero la diferencia es que se paga, ¿sí? Hay una contribución, una retribución económica de por medio. Algunos ejemplos de trabajo son, por ejemplo, la más típica, ama de casa o trabajo en una ONG, porque son actividades eh, físicas, mentales o incluso, si quiere, económicas, que no van a recibir o no es necesario que reciban un dinero, ¿sí? A cambio del trabajo que se realiza. Por otro lado, el empleo sí realiza un trabajo justamente dicho, pero a cambio de un monto económico. Por ejemplo, docentes, militares, albañiles, ¿sí? Siempre y cuando reciban una retribución económica. Esa es la diferencia entre trabajo y empleo, que la mayoría lo hizo y estaba bastante bien hecho. ¿Sí? Vamos a ir ahora a ver la actividad número 2. La actividad número 2 es esta. Vean que acá en esta actividad número 2 estamos entrando más en el área del el derecho laboral. ¿Sí? Tienen que ver un video que es de Julio Armando Grisolía, ¿sí? Que es un abogado, bueno, es actualmente juez, ¿sí? Del fuero laboral. Y vamos a ver también lo que es relación asimétrica y por último el tema de cómo surge el derecho laboral. ¿Sí? Bien, vamos a ir al
PowerPoint. Acá. Bien. Ahí está. Bien. ¿Qué es esto del derecho laboral? ¿Sí? El derecho laboral, en primer lugar, hay que situarlo como surge. El derecho laboral va a surgir de cuestiones que tienen que ver con la lucha obrera. ¿Sí? La lucha obrera empieza en 1800, 1850, ¿sí? En todo el siglo XX también se da, en especial acá en Argentina, que tuvimos muy cerquita, está el tema de la Patagonia Rebelde, ¿sí? Principios de 1920, 1930, se dan los movimientos obreros, ¿sí? Que buscan mejores condiciones laborales. Recordemos que en esa época los trabajadores iban a realizar sus actividades y no tenían ningún elemento de protección personal, trabajaban muchísimas horas, le pagaban poco, y también, bueno, trabajaban niños, trabajaban mujeres, trabajaban ancianos. ¿Sí? Una serie, digamos, de actividades que hoy en día nos parecen un poco insólitas. ¿Sí? En esos tiempos, en estos años, la gente trabajaba bajo esos preceptos, bajo esos principios. Entonces, empiezan a buscar, ¿sí? A través de, bueno, movimientos ideológicos, como por ejemplo el de Marx, el de Gantz, ¿no? El de Goebbels, entre otros. Gramsci también es uno de los que tienen que ver con el comunismo. Movimientos sociales, movimientos obreros, movimientos revolucionarios que buscan mejores condiciones laborales. ¿Sí? En principio, mejores sueldos, ¿sí? Y horas de trabajo reducidas o que tengan un límite, que hoy en día lo tenemos en 8 horas. Entonces, con estos movimientos, ¿sí? Empieza a surgir la corriente de leyes laborales que luego se van a ir formando para crearse el derecho de trabajo. ¿Qué es el derecho de trabajo entonces? Es un conjunto de principios, los principios nosotros no los vemos por ahora, ¿sí? Que están acompañados de estos principios de normas jurídicas. ¿Qué normas jurídicas pueden haber? Bueno, las normas jurídicas, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, la ley de empleo, ¿sí? Pueden ser también los convenios colectivos, que esto va a regular, ¿sí? Las relaciones que va a haber entre la parte del trabajador y la parte de la patronal o la empresa. Esas relaciones que va a haber va a regular tanto en su forma conflictiva, es decir, si hay, por ejemplo, algún problema de sueldos, ¿sí? Que nosotros queramos arreglar, o en una parte más pacífica, ¿sí? Entonces, lo que es el derecho de trabajo se va a encargar de esas normas, de esos principios, de esas leyes, de regular estas relaciones entre el trabajador y entre el empleador, ¿sí? Se dice que entre el trabajador y la parte empresaria, la parte patronal, hay una relación asimétrica. Se dice que es asimétrica porque no es igual. Incluso, si se quiere, se puede imaginar a esta relación como una balanza o como un sube y baja. ¿Sí? Eso donde suben los niños a jugar en las plazas. Porque en realidad el que más poder tiene es la patronal, es la empresa. ¿Sí? Poder económico, poder jurídico, poder social. Que esto va a hacer que... ¿Qué me mandó un mensajito? A ver. ¿No se escucha? ¿En serio no se escucha? ¿Se escucha? Ah, bien, perfecto. Bien, bien, bien. Sí, 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 bárbaro. Bien, ¿Se Eh, escucha bien? bien, perfecto. Sí, sí, Gracias. se escucha. Bueno, gracias por aclararme. Le decía que respecto a la relación asimétrica es como un sube y baja donde juegan los niños, que el que más pesa iría en la parte de abajo, que sería la parte patronal, la parte de los empresarios, porque tienen más poder económico, poder jurídico, poder, por ejemplo, de contratar abogados, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la parte más débil es la que está arriba, ¿sí? Que sería la parte de los trabajadores. Entonces, lo que hace el derecho de trabajo es darle peso al trabajador para que baje hacia abajo y le impone a la parte empresaria unas ciertas sanciones o ciertos regímenes especiales que hace que suba. Entonces la balanza ya queda más nivelada, ¿sí? Nunca va a quedar igual porque, digamos,
en términos de lo que son las relaciones laborales, siempre hay una parte que está más arriba o más abajo, siempre, nunca están iguales. Pero la idea es esa, ¿sí? Y ese es el principio fundamental que tiene el derecho de trabajo, que es darle protección al trabajador, ¿sí? Vamos a ver algunos cuantos actores y de qué se encarga el derecho del trabajo, que esto nos va a servir para la clase que tienen, que la nueva, ¿sí? Bien, veamos. El derecho del trabajo tenemos que se va a encargar de estas relaciones. Relaciones individuales entre trabajador y empleador. Por ejemplo, yo como trabajador individual, si tengo un problema con mi jefe, por ejemplo, de sueldos, ¿sí? Yo lo puedo solucionar individualmente. Eso significa. Porque tengo una serie de leyes, de normas, de derechos que a mí me protegen. También el derecho de trabajo se va a encargar de las relaciones colectivas, es decir, de los sindicatos, que como ustedes saben, los sindicatos son agrupaciones de obreros, y las cámaras empresariales. Las cámaras empresariales son como los sindicatos, pero en vez de que haya obreros, hay empresas, ¿no? Un representante de cada empresa del mismo sector. Entonces, cuando hablamos de cámaras empresariales, eh, por ejemplo, estamos hablando de empresas del mismo rubro. Si hablamos, por ejemplo, de cámaras hoteleras, hablamos de empresas de hoteles, ¿sí? Que se juntan para debatir o intentar proponer algo, ¿sí? Por ejemplo, sí, Isla Chaffers, los acantilados, ¿sí? Todas esas empresas se juntan y forman la Cámara Empresarial de Hoteleros. Entonces, el derecho laboral, el derecho de trabajo va a regular las relaciones individuales, las relaciones colectivas y también está el Estado de por medio, ¿sí? El Estado, en este caso que me está escrito, voy a escribirlo acá ya que estoy de paso, el Estado es el que se va a encargar de regular estas relaciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo un problema en forma individual o en forma colectiva como sindicato, yo voy a ir hacia el Ministerio, ¿sí? de Trabajo, ¿sí? ¿Saben dónde está el Ministerio de Trabajo acá en Deseado? ¿Dónde está? Bien. El Ministerio de Trabajo está ahí en calle... Está en Don Bosco y Brown. En Brown, sí, Don Bosco, sí, sí. Frente a la carnicería JC, ¿sí? Ahí la van Claro, a en encontrar. diagonal al Dragstore. Exactamente, al Dragstore ahí van a encontrarla al Ministerio de Trabajo, ¿sí? El Ministerio de Trabajo es el que se va a encargar de hacer las conciliaciones, los arbitrajes, ¿sí? Para que estas relaciones entre los empleadores y los trabajadores sea justamente solucionadas, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Entonces ya hemos visto todo esto de acá, esto ya está. Perdón, ¿ustedes están viendo esto igual que yo? No, ahora sí lo van a ver. Entonces ya está el A, ya está el B y ya está esto de acá que es el origen del derecho laboral. Vamos a ir a la clase número 3. Bien, clase número 3, ustedes tenían que esto no los corregí, fíjense en que está acá en 7, si no los corregí porque es por ahí un tema un poquito medio denso, medio espeso, ¿sí? Nosotros teníamos clase el lunes, pero como era feriado, me corrieron todas las fechas. Entonces, si bueno, si tienen que modificar el trabajo, o si todavía no lo han entregado, me avisan y yo cambio la fecha de entrega, ¿sí? Para que puedan modificarlo, puedan entregarlo, ¿sí? Bien, vamos a ver acá entonces en esta clase, que es la número 3, lo que es contrato laboral o contrato de trabajo, cuáles son los requisitos para que se celebre o para que se firme, ¿sí? Ese contrato de trabajo, y cuáles son los tipos o modalidades de contrato de trabajo. ¿Sí? Vamos a ver estos 3 puntos ahora. Vamos hacia la diapositiva y acá tengo contrato de trabajo. Bueno, un contrato de trabajo es un acuerdo, ¿sí? Se dice que es un acuerdo de voluntades. Es un acuerdo de voluntades porque yo, como trabajador, tengo que estar de acuerdo en realizar ciertas tareas y el empleador tiene que estar de acuerdo en realizar ciertos pagos. Entonces, cuando ambos están de acuerdo, es un contrato, ¿sí? Cuando yo estoy de acuerdo y la otra parte está de acuerdo, ¿sí?
Eso se llama celebrar un contrato. Sería como firmar, si se quiere, ¿no? Un poco más formal. Pero un contrato laboral, entonces, un contrato sabemos que es un acuerdo de voluntades, pero un contrato de trabajo es cuando dos partes están de acuerdo, donde una, sería el trabajador, se obliga a realizar actividades, realizar tareas, a cambio de que la otra parte le dé una remuneración. ¿Sí? Eso es lo que es contrato de trabajo, o contrato laboral también se llama. ¿Qué necesitamos para firmar un contrato de trabajo? ¿Sí? Son los requisitos. El requisito más importante que nunca se deben de olvidar es el consentimiento. Esto es lo más importante. Si no hay consentimiento, no hay contrato. ¿Sí? El consentimiento es justamente lo que yo le decía, estar de acuerdo y expresar esa voluntad de estar de acuerdo. ¿Cómo se expresa esa voluntad de estar de acuerdo? Y a través de una firma, cuando a mí me dan el contrato yo firmo, o a través de una cuestión oral, ¿sí? Cuando a mí me dicen, che, quería hacer este trabajito, yo te voy a pagar tanto, sí, estoy de acuerdo. Listo, eso es suficiente. Entonces, estar de acuerdo es el consentimiento. Esto es lo más importante. Otro requisito que tenemos que tener son las capacidades, ¿sí? Cuando una persona es capaz, ¿sí? Estamos hablando de una aptitud. Cuando una persona está apta, ¿sí? Acá en Argentina, bajo el Código Civil, tanto sea el nuevo o el viejo, las personas están aptas para firmar contratos de trabajo a partir de los 18 años. ¿Sí? Ese es el requisito que tenemos. Tener 18 años. Obviamente, tanto la ley de trabajo, que es la 2744, y el nuevo Código Civil, manifiestan que en realidad las personas pueden trabajar desde los 14 años. ¿Sí? ¿Qué se necesita para trabajar desde los 14 años? Y consentimiento de parte de los padres o de los tutores. ¿Sí? Los padres van a el juez de paz y ahí firman justamente un permiso para que el menor trabaje. ¿Sí? Otra forma que puede haber es que, no sé, que estén casados, que tengan una especie de emancipación temprana, ¿sí? Pero en cualquiera de los casos necesitan consentimiento de parte de los padres. Entonces, la primera capacidad que tenemos para firmar un contrato de trabajo es tener 18 años, ¿sí? Y la otra, como dije ya, es el consentimiento. Otro requisito que es importante tener es respecto a, acá está, a los dementes declarados judicialmente. ¿Sí? Si a nosotros, no sé, por una cuestión médica o una cuestión psicológica, ¿sí? Como ustedes quieran llamarlo, nos declaran a nosotros dementes, nosotros no podemos firmar contratos, por más que tengamos 18 años y tengamos consentimiento, porque la ley a nosotros nos impide firmar. Otra variable es que seamos alcohólicos, ¿sí? Que tengamos embriaguez habitual o que consumamos estupefacientes. ¿Sí? Hablo en sentido crónico. ¿Sí? Entonces, si llegábamos a tener una de estas condiciones, no podemos firmar un contrato de trabajo. ¿Sí? Yo siempre doy el ejemplo de Maradona. ¿Se acuerdan en el año? Sí. Ah, ¿se acuerdan en el año 2002? Creo que Maradona estaba por morir. Creo que era esa época. 2002, 2005, algo así. Por ahí. Bueno, Maradona estaba por morir, ¿no? Por exceso de drogas. Y la que era la esposa en ese momento era Claudia Villafañe. Ella le saca la capacidad de firmar contratos. ¿Sí? Porque justamente él estaba incapacitado, o sea, estaba pasadísimo de rosca. No podía firmar contratos laborales. ¿Sí? Sí, en serio. No podía firmar contratos laborales. Entonces, le ponen a él una incapacidad y él no puede firmar contratos. Que eso le provoca hasta el día de hoy problemas a Claudia, porque Claudia en ese periodo compró departamentos, todo a nombre de ella, y bueno, se generó todo un problema porque sí, lo compró a nombre de ella. Y Maradona decía, pero compró con mi plata.
pero no estás incapacitado para hacer eso. Bueno, todo un tema. El hecho es que, cerrando un poco, digamos, este hilo, los requisitos que necesitamos para firmar un contrato laboral es consentimiento, ser mayores de 18 años o tener autorización para trabajar de parte de los padres, no ser declarado demente, no tener problemas de alcohol, ni tampoco de estupefacientes. ¿Sí? Bien. Ahora vamos con el tema de que existen diferentes tipos de contratos laborales. El más común de todos es este de acá. ¿Sí? Se llama contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? Es el más común, es el más usado. Y lo van a reconocer por lo siguiente. ¿Sí? Ustedes van a reconocer este tipo de contrato por tiempo indeterminado porque va a durar 3 meses, mejor dicho, van a tener un periodo de prueba de 3 meses, ¿sí? Que ven acá en rojo. Este periodo de prueba de 3 meses lo que hace es justamente determinar si el trabajador cumple con ciertas expectativas que la empresa le pone, ¿sí? Si cumple esos 3 meses y le va bien, va a tener un contrato de tiempo indeterminado. Se dice que es un contrato de tiempo indeterminado porque no tiene fin. En realidad tiene fin, ¿sí? El fin es que la persona se jubile. Ese es el fin. Otro fin es que la persona tenga un accidente en el trabajo, quede incapacitada o se muera, ¿sí? Y otra forma es que renuncie a su trabajo o que lo echen, ¿sí? Entonces, por eso se llama de tiempo indeterminado, porque no hay ninguna fecha que le dice trabaja hasta acá, no. La persona va a trabajar hasta que alguna condición de esta suceda, ¿sí? Que si tiene, digamos, toda la buena suerte, se jubila, ¿sí? Ese trabajo que todos deseamos porque es estable, ¿sí? Y tiene como característica de que trabajan 8 horas y es regular. ¿Qué quiere decir regular? Que van a trabajar en, en un periodo, digamos, prolongado de tiempo donde están activos, ¿sí? Es decir, van a trabajar, por ejemplo, todos los lunes a viernes, por ejemplo, ¿no? Durante todo el año. Una cosa así, ¿sí? Entonces, esto es el más común de todos. Contrato de tiempo indeterminado. Hay una variación, ¿sí? Que capaz que la encuentren ustedes en el texto, que es este de acá, que es un contrato de tiempo indeterminado de tiempo parcial. En realidad es igual que el otro. Lo único que tiene diferencia es que el anterior es de 8 horas y este es de 4 o de 6. ¿Sí? Sería el medio tiempo, que nosotros lo conocemos. Es la única diferencia. Siempre vamos a trabajar con este contrato de tiempo indeterminado, que es el más común. Sin embargo, existen otras variables. Las variables que también existen son las siguientes. Tenemos un contrato a plazo fijo, ¿sí? Esto es otro tipo de contrato. Se llama contrato de plazo fijo porque la empresa a nosotros nos dice, usted va a trabajar por un año, usted va a trabajar por 2 años, por 3 años, 4 años, 5 años, ¿sí? A nosotros nos marca la fecha de inicio y nos marca la fecha de cierre o la fecha de finalización, ¿sí? Entonces, este tipo de contrato tiene esa característica y siempre va a ser escrito. Esa es la otra característica que tiene, ¿sí? Y tiene como máximo 5 años. Ya les voy a marcar para que les quede. Ahí está. Entonces, este tipo de contrato de plazo fijo tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Otro tipo de contrato es el contrato de temporada, ¿sí? Se llama de temporada porque se da en forma cíclica, ¿sí? O sea, se repite a través de los años, pero está activo solamente según la actividad. Para que se entienda. Por ejemplo, las personas que trabajan en las heladerías tienen este tipo de contrato, porque ellos trabajan en verano, ¿sí? Entonces se los contrata en verano y su contrato laboral va a estar activo en verano. Por ejemplo, no sé, desde noviembre hasta marzo, calculo, más o menos, ¿sí? Entonces, en ese tiempo está activo y luego cuando pasa esa fecha queda como en pausa, ¿sí? Es decir, la persona puede buscar otro trabajo, la persona va a mantener ese empleo de heladero,
hasta que vuelva otra vez el ciclo. Por eso se llama de temporada, porque solamente funciona en esa temporada específica. Hay otros casos, como por ejemplo el de los guardavidas, ¿sí? Que también se da en verano, los que trabajan con el tema de la nieve en Bariloche, en Río Negro, no sé cómo se llama. Bueno, como guía turístico sería, ¿no? En esa época de invierno. Luego tenemos el contrato de trabajo de tipo eventual, ¿sí? Se llama eventual porque es justamente eventual, es decir, va a durar según la finalización de una obra, ¿sí? Acá está, ahí les marco. Esa es la diferencia con respecto al de temporada. El de temporada es cíclico, ¿sí? Funciona solamente en las actividades, en un momento de actividades. El eventual se da solamente hasta que se acaba la obra. Eh, para dejarlo claro, es el típico contrato que tienen las pesqueras, ¿sí? Cuando hay tiempo de, no sé, que pescan langostinos, que pescan merluzas, entonces se da ese tipo de contrato hasta que, no sé, se acabe la faena, se acabe, no sé, un cargamento, ¿sí? Por ejemplo. No sé, se lo da también a algunos albañiles, ¿no? Hasta que se acabe este trabajo, hasta que, no sé, construyas ese pilar. Es un tipo de trabajo eventual, porque tiene un inicio y va a finalizar cuando se acabe la obra, cuando ya no hacen más actividad. Y luego tenemos el último, que es un contrato de trabajo grupal, ¿sí? O por equipo, que se da justamente por esta característica que se hace en equipo o en grupo. ¿Sí? Acá lo marco. Por lo general lo tienen algunos albañiles, algunos programadores de software, algunos artistas, algunos escritores. ¿Sí? Entonces, a ver, acá. Estos son todos los tipos de contratos laborales. Contratos de tiempo indeterminado, plazo fijo, temporada, eventual y de grupo. Son 5. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más tengo que ver? Ahí está. ¿Qué más? Bueno, vimos los requisitos, vimos que es un contrato. ¿Sí? Vamos a ver ahora la clase que les subí hoy, que es la clase número 4. ¿Sí? La clase número 4 que hoy les subí a la mañana, la clase de hoy, se refiere a los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? A los actores, a las partes y a las negociaciones que surgen de ellos. ¿Sí? Y como actividad tienen que definir qué es un convenio colectivo de trabajo, es decir, hoy le regalo la tarea. Cuáles son los actores que van a interpretar, ¿sí? Que van a interpretar dentro de este convenio colectivo, qué rol tiene cada uno, y van a tener el convenio colectivo de luz y fuerzas, que van a elegir un punto o un ítem, que ahora les voy a explicar un poquito cómo hacen eso, y tienen que explicar por qué les parece interesante. ¿Sí? Por ahí, si ustedes ven que voy rápido, me avisan. Con el Zoom yo voy a las chapas porque son 40 minutos nada más. ¿Sí? Así que esto tienen hasta el día 5 de julio para entregar. ¿Sí? En teoría, terminamos con esto. En teoría. Pero vamos a ver qué nos dice la parte de secretaria. Bueno. Vamos acá. A ver dónde está. Bien, veamos acá. Esta imagen que ven ustedes, esta diapositiva que ven, ¿sí? Se trata sobre algo que se llama orden de prelación, ¿sí? O también pueden verlo como jerarquías en el derecho de trabajo, ¿sí? Es una pirámide que grafica cuál es el orden que tienen que tener las leyes en Argentina. Obviamente la ley más importante que tenemos en Argentina es la Constitución Nacional, que es el número 1. Abajo tenemos tratados internacionales, por ejemplo, de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que está abajo, la número 2. La número 3, leyes, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, la ley de empleo. Y abajo tenemos los convenios colectivos, que es la número 4, ¿sí? Que está abajo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si se hace una ley,
tiene que tener en cuenta los dos puntos anteriores. ¿Sí? Si se hace un convenio colectivo de trabajo, tiene que tener en cuenta los otros puntos anteriores, es decir, el 3, el 2 y el 1. Pero, ¿qué es esto de los convenios colectivos de trabajo, o también llamados CCT? Los convenios colectivos de trabajo van a ser acuerdos firmados por tres actores. El primer actor van a ser los sindicatos, el segundo actor, la empresa o las cámaras empresariales, y el tercer actor va a ser el Estado, ¿sí? Que ya sabemos, cuando hablamos de Estado, hablamos del Ministerio de Trabajo. Aquel Ministerio de Trabajo que encontramos en la calle Brown, ¿sí? Dijimos frente a la carnicería JCA, ¿sí? Entonces, ahí está la respuesta. Cuando hablamos de convenios colectivos, son acuerdos que se dan entre estas tres partes: sindicato, empresa o cámaras empresariales y el Estado. ¿Qué rol cumple cada uno dentro de este convenio? ¿Sí? La parte sindical va a marcar como rol que va a representar a los trabajadores, va a buscar mejores beneficios, mejores derechos, ¿sí? Para sus representantes, que son los trabajadores. Entonces, los sindicatos van a buscar, por ejemplo, mejoras salariales, van a buscar, por ejemplo, formas de ascender, de mejorar de categoría, ¿sí? Eh, por ejemplo, reconocimiento de cursos, de congresos, ¿sí? Eso, en ese sentido se habla de que el sindicato cumple su rol como negociador. La empresa o las cámaras empresariales van a tener el rol justamente de patronal. Lo que van a buscar es justamente negociar, por ejemplo, no pagar tan altos los sueldos, buscar un equilibrio entre lo que es costo de mano de obra con las ganancias. Van a buscar, por ejemplo, le van a imponer, obviamente, ciertas obligaciones a los sindicatos, a los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, no sé, el tema del presentismo, que no lleguen tarde, que se capaciten una vez al año, ¿sí? Eso marca la Cámara Empresarial o la empresa. Y el Estado, que es a través del Ministerio de Trabajo, lo que hace es, el rol que tiene, es homologar, ¿sí? Con H, ¿sí? Homologar el convenio colectivo de trabajo. ¿Cómo se homologa este convenio colectivo de trabajo? Lo que se hace es, se agarra ese papel, ese convenio colectivo de trabajo, y se empieza a ver y a leer y a analizar si se cumple con la ley, ¿sí? Con el punto de arriba, si se cumple con el punto número 2 y se cumple con el punto número 1. ¿Sí? Eso es que se homologa, es decir, se controla que ese convenio cumpla con esta orden de prelación o esta jerarquía del derecho de trabajo. Esos son los roles. Los convenios colectivos de trabajo son viejos, los que nosotros tenemos en Argentina. Son del año 75, son de los años 80, 86, ¿sí? Son muy viejos, porque los convenios colectivos de trabajo se suelen renovar o se suelen actualizar en lo que se conoce comúnmente como paritarias, ¿sí? El nombre específico son comisiones paritarias, nosotros lo conocemos como paritarias. En las paritarias se hace lo que se llama negociación colectiva, es decir, se junta el sindicato, se junta la empresa o la cámara empresarial con el Estado, el Ministerio de Trabajo, y se busca llegar a una negociación. En el caso de las paritarias se busca, por ejemplo, lo más común acá en Argentina es aumentar el sueldo, ¿sí? Por el índice de inflación, por los costos altos de la canasta básica, ¿sí? Eso respecto a las cámaras empresariales. Perdón, a las paritarias, las comisiones paritarias. Entonces, cerrando un poco la idea, los convenios colectivos de trabajo es un acuerdo, obviamente es un documento, que se hace con participación del sindicato,
de la empresa o la cámara empresarial y del Estado. ¿Sí? Cada uno cumple el rol. El sindicato lo que va a hacer es defender a los trabajadores, la empresa es generar un cierto equilibrio respecto a las ganancias, y el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, controla que ese convenio cumpla con las leyes, los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Ese convenio colectivo se va a actualizar con lo que se llaman paritarias. ¿Sí? Bien, ustedes, como son de electricidad, van a estar, a ver, ustedes como son de electricidad, van a estar, a ver si lo encuentro, parece que no lo subí. Van a estar bajo lo que es el convenio colectivo de Luz y Fuerza. Este no es. A ver. Lo cierro. ¿Dónde está? A ver si lo subí. Sí, en teoría lo subí hoy. Si no lo subí, no se hagan problemas que subo el archivito. Acá está. Este es el convenio colectivo de Luz y Fuerza. A ver, para que lo vean. Igual ya me queda poquito tiempo. ¿Sí? El convenio colectivo de Luz y Fuerza que tienen ustedes es el 3675. ¿Sí? Como les digo, es del año 75, es viejito, pero se va actualizando según las paritarias que hay. ¿Sí? Ustedes van a ver que tenemos diferentes ítems que se representan, por ejemplo, acá en el artículo 1, acá en lo que es artículo 2, ¿sí? Artículo 3, y así sucesivamente. Ustedes tienen que elegir uno de estos artículos que a ustedes les parezca interesante. Por ejemplo, a mí me parece interesante esto de, a ver, personal en condición de jubilarse. A mí me parece interesante esto. ¿Sí? Entonces van a leer el artículo de esto, personas en condición de jubilarse, van a decir, a mí me parece interesante porque el artículo 9 trata sobre cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos que debe tener una persona de este convenio colectivo para jubilarse. ¿Sí? Entonces acá ahí van a poner muy resumidamente cuáles son los beneficios, cómo tiene que tener, cuál es la bonificación, ¿sí? Solamente uno, que en este caso sería hasta acá, ¿sí? Tal vez le parezca interesante, no sé, el tema de las categorías, el tema de los salarios. Fíjense que acá no tiene números, ¿no? Porque es el año 75, esto se renueva, ¿sí? Acá incluso dice los valores no se publican por encontrarse desactualizados, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que hacer esa tarea. Eligen uno, hay muchos. Por ejemplo, el tema de las vacaciones, las categorías. Acá están las bonificaciones, por ejemplo, cómo le van a pagar las bonificaciones según su trabajo. Según el tema que ustedes trabajan mucho de las tensiones eléctricas, ¿no? Si es megabyte, si es, no sé, kilobyte o algo de esas cosas. Ustedes deben de saber porque está en el tema de electricidad. Si trabajan con los transformadores, bueno, todo eso tiene, digamos, una bonificación especial. Entonces ustedes eligen un punto que a ustedes les parezca interesante y, digamos, como en forma de síntesis, me explican de qué se trata y por qué les parece interesante. Preguntas. Creo que ya estamos, que se corta. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? No, yo, por ejemplo, bueno, te escribí al privado, profe, este trabajo me equivoqué y ya lo hice. Y en vez de hacer la 3 hice la 4. Así que, bueno, no sé. Ahí te escribí cualquier cosa al privado. ¿Cuándo mandaste mensaje? Porque yo hoy contesté el tuyo. Hace un rato, cuando empezó la clase, me di cuenta de que yo ya lo había leído y que ya lo había hecho. Y ahí me di cuenta que no hice la 3, fui derecho a la 4. Bueno, envíamelo al mail, ¿sí? Al mail que es, Bueno, dale, genial. ¿sí? Casas Yo Enrique mañana Luis. entonces le envío la clase 3 al mail. Bueno, Dale, gracias. mi mail que es casaenriqueluis@gmail.com, me lo envías y con eso se soluciona. ¿Sí? No hay problema. Igual, si, Dale, muchísimas gracias. igual por ahí yo me lo envían a mí al mail y yo la nota se la subo, digamos, al campus. Así que eso no hay problema. Si tienen dificultades, Sí, sí lo vi. También me pasó algo con la 2 y me calificaste igual. sí.
Si tienen dificultades, tienen alguna consulta, pueden escribirme al mail, que es casaenriqueluis@gmail.com, o si no, mi celular que está acá. ¿Sí? Por ahí, bueno, el celular es más rápido, porque bueno, lo tengo en la mano, ando a todos lados con el celular. Así que bueno, si tienen alguna duda, o estamos... ¿Cómo? ¿Mi mail? Muchas gracias, la de poner. Ah, ¿No? bueno. Tremenda, sí. Fue 40 minutos. Empezó a las 8. Bueno, no te entiendo mucho porque se te entrecorta, ¿sí?